Este 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. Nuevamente estas fechas nos recuerdan que aún hay deudas pendientes en materia de derechos por parte del Estado, que pese a salir una vez al año para intentar mostrar que algo se está haciendo, en política pública no se refleja nada, y mucho menos en presupuesto. ¿Cuáles son los retos? 7 de la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, que se encuentra con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, Sibel? Buenos días, bienvenida, feliz inicio de semana, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Mañana se conmemora nuevamente el Día Internacional de la Mujer, y yo decía en la introducción cómo nos encontramos, si estamos experimentando un avance, un retroceso. Hay cifras que indican de un deterioro, por ejemplo, en materia laboral para la mujer. Más mujeres han perdido su empleo, y las que han accedido a empleo lo han hecho en menores condiciones. Hay un incremento en cuanto al empleo infantil, igual en las mujeres, a la violencia contra las niñas. En fin, un panorama no muy alentador. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene frente a esta conmemoración, y cuál es el escenario en el que la misma se va a desarrollar? Buenos días, bienvenida. Alexis, Liceña, buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, al igual que usted, y como mujer, sintiendo esa inseguridad latente todos los días, ¿no? Viendo cómo se recrudece la violencia a nivel nacional en contra de nosotras, con mucha preocupación respecto al ejercicio pleno de nuestros derechos. En temas de salud, por ejemplo, ninguna política que nos permita hacerle frente a la salud, ¿no? Deteriorada en razón de todos los cuidados y el incremento de estos cuidados que hemos tenido que enfrentar. Son 3 años de pandemia y ni una sola respuesta, digamos, a esta crisis atípica de enormes proporciones, en donde la vulneración de nuestros derechos como mujeres, como niñas, ha tomado una dimensión sobrecogedora, porque además ya veníamos de situaciones, digamos, de desigualdad y de desprotección graves antes de la pandemia, las cuales han recrudecido ahora, ¿no es cierto? No vemos una política pública tendiente a revertir esta situación. Más bien, con mucha preocupación, vemos un incremento de la violencia en nuestra contra, los femicidios, 44, a cada 44 horas un femicidio en este país, 1 de cada 4 mujeres víctimas de violencia sexual, 7 de cada 10 de nosotros vivimos violencia. El desempleo, como usted bien comenta, es latente, al punto que, y eso es algo que ayer conversábamos en un foro en el sur, con mujeres en el sur, se ha modificado incluso, digamos, la alimentación de las familias, sobre todo monomarentales, es decir, las mujeres cabezas de familia, han tenido que modificar la alimentación en sus hogares por falta de recursos. O sea, eso es yo creo que qué más prueba de la gravedad que estamos viviendo en términos de protección de derechos en el país, y específicamente ahora que nos toca hablar de las mujeres, nosotras las mujeres y las niñas, ¿no? ¿Cómo está, Sibel? Qué gusto saludarle y poder conversar con usted como siempre. En los últimos años, digamos, hubo intentos, pero que no pasaron del discurso. Es decir, si me remonto a lo que pasó en noviembre del 2017, cuando se aprueba la ley para la erradicación de la violencia, que fue una aprobación además con bombos y platillos, resulta que esa ley y esa aprobación de la ley no vino acompañada de lo que se requiere para su plena vigencia, que son recursos. Más bien lo que vimos después con la eliminación del Ministerio de Justicia, por ejemplo, es reducir los recursos para las casas de acogida y demás. Esa realidad en estos 9, 10 meses de nuevo gobierno ha cambiado. Lo público está preocupándose por atender casos de violencia contra la mujer, ¿o seguimos con el mismo escenario? Sí, no sé si me escuchan. Sí le escuchamos, Sibel. Tenemos algún inconveniente, pero sí le estábamos escuchando. Sí, muchas gracias. Bueno, lastimosamente, gracias. Lastimosamente, lo que ustedes ven es una realidad, ¿no es cierto? Se habla mucho en el discurso, hemos escuchado
algunos discursos tendientes a que desde el gobierno pensemos que se está haciendo algo respecto a la protección integral de las mujeres. Vemos ya en el día a día que no es así. Esos servicios, esas casas de acogida debieron haber sido declarados esenciales durante la pandemia y seguirse manteniendo así porque no hemos tenido ninguna mejoría, digamos. Y sin embargo, no vemos que eso está sucediendo. A nivel local, por ejemplo, el cierre de los guaguacentros ha afectado muchísimo a las mujeres porque no tienen dónde dejarles a sus niños, ¿no es cierto? Las mujeres hemos tenido que parar de trabajar para cuidar a nuestros hijos y eso implica también ver disminuidos nuestros ingresos, sin ninguna respuesta a este respecto. En cuanto a la ley de protección contra la violencia de género, como usted bien comenta, yo creo que podemos hacer leyes maravillosas y aquí en este país somos muy buenos para poner en el papel una serie digamos, de derechos y plasmarlos y al leerlos se oye muy bonito. En la práctica es muy diferente. Recursos técnicos, recursos financieros no existen para la ley, para territorializar la ley, para que las mujeres en efecto hagan suya esa norma en el territorio, ¿no es cierto?, conozcan de sus derechos. Tampoco existe, por ejemplo, un presupuesto a sabiendas de que el embarazo infantil y adolescente en este país es una lacerante realidad. 182 adolescentes dan a luz a diario y 13 niñas a diario, niñas menores de 14 años, y no tenemos ningún plan tendiente a disminuir esa cifra aterradora. Hoy nos enfrentamos a... ¿Perdón? Sobre ese tema precisamente, Sibel, este aniversario del Día Internacional de la Mujer nos va a encontrar con una ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación aprobada por la Asamblea Nacional, pero que no ha sido todavía ni rechazada, ni ratificada o aceptada por el presidente de la República. Todavía estamos esperando el pronunciamiento del jefe de Estado, que ya en ocasiones anteriores ha anticipado cuál es su criterio respecto a este tema. O sea, también a esta realidad que vive la mujer hay que sumarle esto de una ley aprobada en la Asamblea y con esta expectativa que tenemos frente al pronunciamiento del presidente de la República, precisamente sobre la última parte que usted mencionaba. Y ahí decirle que quizá nuestro foco de atención hoy es ese, ¿no? El día de mañana marcharemos justamente, entre otras cosas, para exigir al primer mandatario que legisle, no de acuerdo a sus convicciones y creencias, ¿no? Porque este país es un Estado laico, no teocrático, disfrazado de laico, y creo que eso es algo que tiene que estar muy claro en todos los legisladores y él como colegislador. Ya pasó en la Asamblea Nacional, en donde vimos con mucha pena cómo se negoció con los plazos respecto al acceso al aborto. Y hay que decirlo con claridad, se negoció con una agenda de mujeres de género en términos de protección de acceso al aborto, y en términos políticos se lo hizo. Una ley que no tenía que tener además plazos, ¿sí? Porque causales y plazos no son compatibles. Lo que ahora da como resultado que muchas mujeres, muchas niñas no van a poder acceder a ese, digamos, interrupción voluntaria del embarazo. Con el agravante, como usted bien comenta, que el presidente ya adelantó un criterio incluso sin tener un informe aprobado, el segundo, ¿no?, informe y la ley aprobada, y dijo que la iba a vetar. Es decir, van a bajar más plazos, porque no creo que sea a favor de las mujeres, ¿no es cierto? Es que no se está pensando en quitar esos plazos o legislar como debería, de acuerdo a estándares internacionales. Frente a esa situación, además de la desinstitucionalización que vemos digamos, en general, pero en servicios que afectan directamente a las mujeres, la falta de presupuesto, hoy tenemos que lidiar con prejuicios, con creencias sobre nuestros derechos, sobre nuestros propios cuerpos, nuestras vidas, y bregar para que salga una ley, digamos, menos mala, cuando en realidad lo único que se debía hacer en la Asamblea Nacional y lo que debe hacer el presidente como colegislador es velar por materializar las mejores respuestas para cuando las mujeres y niñas en sus tránsitos más violentos y desgarrados tengan, ¿no es cierto?, esas respuestas dignas. Porque además el acceso al aborto por violación es una opción, no es una obligación. Pero es cansino estar repitiendo siempre esto. Vamos años en esta situación y ninguna respuesta. ¿Cuándo vamos a despatriarcalizar, digamos, a toda la sociedad, eliminar esos estereotipos de género? ¿Cuándo vamos a hacer que las instituciones nacionales y locales sean más humanas?
y destinen servicios claro, y presupuesto suficiente en favor de los grupos de atención prioritaria, en este caso las mujeres, hoy que conmemoramos nuestro día, pero digamos, los otros grupos de atención prioritaria están en la misma situación. Doctora, y no hay mayores respuestas. Doctora Cybel, a ver, la Asamblea, digamos, logró, en medio de un debate que además estuvo lleno de episodios que realmente fueron vergonzosos, porque un tema tan importante, tan sensible como este, nos dejó unos episodios y unas intervenciones decepcionantes, ¿no? Pero bueno, digamos, salió el mal menor. O sea, yo hubiera esperado algo peor incluso de esta asamblea, pero bueno. Ahora, podía haber hecho algo mejor todavía la asamblea, tomando como punto de partida lo que fue la sentencia de la Corte Constitucional. Y ojo, doctora Cybel, el presidente también tendrá que ser coherente con lo que dijo en abril del año pasado, en una carta pública, que él va a ser respetuoso de las otras instituciones del Estado, y una de esas instituciones es la Corte. Y la Corte Constitucional lo que hizo de forma abierta fue despenalizar el aborto. Entonces, ¿qué caminos le quedan al Ejecutivo y a la Asamblea también, digamos, porque llegará un veto del presidente, usted ya lo anticipaba, para ajustarse a lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional? A ver, hay dos temas importantes. Yo creo que la Corte Constitucional hizo lo obvio, y no es un tema de, ahora que estamos hablando tanto de la gratitud o ser desagradecidos, ¿no es cierto? Hizo lo obvio, o sea, recibió 7 demandas de inconstitucionalidad respecto a la despenalización del aborto por violación, y por obvias razones iba a despenalizarlo. Lo que no hizo es garantizar el derecho. Y es ahí cuando nos enfrentan, o sea, nos vuelven un poco, si usted quiere, a foja cero, en un contexto, además político, bastante complejo, porque esa asamblea es provida. Entonces, la mayoría, ¿no es cierto? Entonces, frente a esa situación, cuando usted dice, obtuvimos el mal menor, ahí es que se nos disparan todas las alarmas. ¿Por qué las mujeres tenemos que aceptar de los males el menor? Cuando lo que deberíamos bregar todos es por tener, ¿no es cierto?, siempre lo mejor, y en materia de derechos todavía más. Entonces, sale esta ley, que en principio parecería ser que la comisión entendió muy bien cuando pasó puso el plazo máximo, que eran 28 semanas, recuerdan ustedes, pero no pudo sostenerse. Y no pudo sostenerse por una presión social, no por un tema técnico. Y luego, pues, en medio de ese debate hay todo esta, ¿no? Yo digo pantomima, porque no es de otra forma, en donde no tienen entonces los votos suficientes, regresan y bajan totalmente esos plazos. Esa ley, lastimosamente, es un privilegio, no es un derecho. Porque cuando las leyes únicamente ayudan a unos cuantos, a unas cuantas, no es un derecho, pues, es simplemente un privilegio de pocas. Mujeres que posiblemente llegarán en ese plazo que además, como usted bien comenta, esa pretensión del jefe de Estado es bajar ese plazo. Obviamente no va a vetar totalmente, nosotros esperamos un veto parcial con textos tendientes a modificar lo que a él, digamos, y desde su, convicción más bien religiosa, va a mandar, ¿no es cierto?, en términos de seguramente bajar más los plazos, seguramente regular la objeción de conciencia, seguramente poner la obligatoriedad de una denuncia, es decir, un retroceso de derechos. Nosotros esperaríamos que el mandatario, como usted bien dijo que iba a respetar este tema de la Corte, también dijo que iba a ser un padre para las niñas violadas. El incesto es el secreto mejor guardado de este país y nadie hace nada al respecto. Y nos rasgamos las vestiduras diciendo que hay que salvar las 2 vidas, pero a esta guagua, ¿no es cierto?, les ponemos en las peores situaciones. Es decir, les forzamos a la maternidad, les obligamos a ser madres de sus violadores. O sea, en un país así, ¿de qué derechos podemos estar hablando? Derechos de las mujeres. Hay un retroceso terrible y yo esperaría que ya en un marco de conciencia, incluso en la ética del cuidado, porque ya ni siquiera hablamos de protección, hablemos de la ética del cuidado, de vernos la cara a cada uno y de sentir esa necesidad de protegernos, de cuidarnos. Desde esa ética yo esperaría que el presidente haga lo que debe, y lo que debe no es precisamente legislar a través de sus prejuicios o sus dogmas de fe, sino más bien a favor de la mayoría de las mujeres en una situación compleja, ¿no?, en situaciones de experiencias límites como es la violencia sexual en su contra. Se podría decir, Cybel, que el Estado
sigue en deuda con la mujer al conmemorarse nuevamente este aniversario de la lucha por los derechos de la mujer. El Estado continúa en deuda con todo el escenario que usted ha pintado, todas las consecuencias que estamos viviendo ahora, femicidios que no se pueden detener, que ni siquiera se han podido reducir, violencia contra las niñas, el caso que ocurrió hace pocos días en Azuay es una pequeña muestra de este gran problema que enfrentan las mujeres desde tan chiquitas. El Estado sigue en deuda. ¿Por qué sigue en deuda después de tantos años, después de tantas cosas que se han tratado de realizar, acciones que se han generado para evitar que esto continúe y no hay forma de enfrentarlo? Continúa en deuda el Estado y además cuando no se tiene enfoque de género, lastimosamente cometemos muchos errores. Y eso es lo que sucede hoy, ¿no es cierto? Vemos también con mucha preocupación cómo muchos políticos acogen el discurso feminista únicamente para tener votos, ¿no? Y luego se olvidan de ese discurso, que también es una falta de ética a nivel de nuestra sociedad. Y creo que eso es importante porque estamos a puertas de elecciones para saber a quién vamos a elegir. Ojalá podamos elegir ahora a mujeres, ¿no? Porque también exigimos esa paridad de género, el que podamos estar, digamos, inmersas en decisiones que afectan nuestras vidas, que tengamos esa oportunidad, porque tenemos enfoque de género, porque tenemos empatía. ¿Por qué pasa todo lo que está sucediendo? Porque no ha habido una sola política pública tendiente a revertir esa realidad. No existe voluntad política tampoco, solamente el mero discurso, ¿no es cierto? Y tenemos que recordarles a cada una de las autoridades lo que casi juraron antes de que sean electos. Cuando son electos se olvidan. Y esto pasa también en este caso en particular. No, me refiero al presidente electo, ¿no es cierto? Nos dijo que iba a ser padre para las niñas, dijo que iba a ser respetuoso con el fallo de la Corte, nos han dicho que hay 24 millones para prevenir y erradicar la violencia en nuestra contra. Sin embargo, en la práctica esto no se ve. Los centros de protección integral están totalmente desfortalecidos porque además lastimosamente tenemos esta tendencia a refundar todo, ¿no es cierto? Entonces vienen los nuevos gobernantes con sus nuevos ministros o secretarios y quieren comenzar a foja cero como si nada se hubiera hecho antes. Y eso también resulta en desmedro de los servicios y de los derechos de las mujeres. Entonces hoy se están creando estos centros violeta, pero no vemos en realidad si es que esto está sucediendo. Lo que sí vemos es que los centros de protección integral a las mujeres están desfortalecidos. También vemos que las casas de acogida, como les decía, no son suficientes. Ahí las mujeres de la red de casas de acogida han puesto una serie de pronunciamientos diciendo que lastimosamente van a quedarse sin servicios, que no se les paga otra cosa, no se paga ni siquiera estos servicios que prestan las organizaciones de sociedad civil, siempre están bregando porque se les cubra esos valores. Eso implica que en la práctica las mujeres, las niñas, los niños en este país, las personas con discapacidad, los adultos mayores no son protegidos. Eso implica. Imaginen ustedes aquí en lo local, hay una sola junta de protección de derechos de mujeres y adultos mayores. ¿Quiénes ponen las resmas de papel? Resmas de papel para trabajar en juntas de mujeres, de niñez, son los propios funcionarios, porque ni siquiera eso tienen. Frente a esa situación, ¿qué podemos esperar? Es realmente muy preocupante la situación a nivel país. Sibel, usted nos decía hace un momento algo que me quedó ahí rondando, porque además varias de nuestras invitadas en los últimos días, a propósito de la discusión de la ley para la interrupción del embarazo voluntario en la Asamblea, nos decían, citando casos, lo del incesto, usted nos dice, es un secreto a voces en este país y no se hace nada. Y tengo entendido que eso se agravó y se profundizó todavía más con el encierro, ¿no? Porque resulta que ni las propias casas garantizaban seguridad para las mujeres. ¿Cómo están actualmente esas cifras de violencia contra la mujer y específicamente el incesto en nuestro país? ¿Y qué solución se le podría dar a ese problema? Ya quisiéramos tener una cifra oficial. El informe de la CEDAW, el último informe, el 10º informe de la CEDAW, algo que repite con insistencia es la falta de cifras oficiales. Sin cifras oficiales no podemos hacer política pública. O sea, estas meras percepciones, yo pienso que es así, no nos permite hacer una política pública de calidad y es eso algo que está sucediendo. La última encuesta que se hizo sobre abuso sexual infantil, en donde debería incluirse el incesto, ¿no es cierto?, fue en el 2010. Y en esa época había, ¿no es cierto?, un gran porcentaje, un 80%, en donde se determinó que en efecto tanto niñas como niños, no se hacía distinción entre hombres y mujeres, sufrían de violencia sexual en sus casas.
Y esto digamos, no se ha disminuido y tampoco ha mejorado. Y cuando yo digo que el incesto es el secreto mejor guardado, también quiero poner, y debería ya ser hora de poner en la mesa del debate a la familia como institución social. Porque el video que usted refiere, Liceña, es desgarrador. Sí. Si esa niña caída a golpes, a patadas por su padre, así haya hecho lo peor, ¿no es cierto? Con ese trato, ¿no? Es recibida, ese trato es recibido de manos de su padre, quien debería protegerla. ¿Qué esperamos? O sea, ¿de dónde se afirma? ¿Dónde se construye esa niña, esa adolescente? No hay forma que podamos revertir los patrones de violencia, de patriarcales, misóginos en este país, con un trato tan inhumano como el que vemos al interior de las familias. Entonces yo creo que también es hora de preguntar si las familias acogen, protegen, ¿no? Enseñan, o si más bien dañan, trauman, empujan. Eso es muy importante, porque si no comenzamos incluso con esa crudeza a hablar de estos temas, así, con claridad, la familia, usted bien dice, Alexis, la familia, muchas mujeres, niñas, estuvieron a merced de sus agresores durante la pandemia y siguen estando, sin ninguna respuesta favorable. Mujeres que además se aguantan la violencia. Les decía, ayer estuve en un foro y decía una mujer, yo no me voy de mi casa porque me quedo sin casa. ¿A dónde me voy? Entonces, esa es la realidad. Otra señora de 50 años decía, yo todavía puedo trabajar y no tengo trabajo. Yo creo que lo que deben hacer los gobernantes es bajar a territorio. O sea, primero bajarse de las nubes donde viven y bajar a territorio y ver la realidad que estamos viviendo. Todas las personas, todos los grupos y las mujeres sobre todo, porque somos el 50% de esta población. Y no tenemos respuestas a una realidad lacerante que va recrudeciendo, una pobreza multidimensional extrema. Niños, 3.140.000 niños y sus familias viven en este momento pobreza multidimensional extrema. Es decir, falta de acceso a salud, a educación, a protección social, a una vivienda digna y, por supuesto, un trabajo digno de parte de sus padres. Y por eso ha recrudecido el trabajo infantil, la mendicidad, por eso recrudece también la trata de personas. Por eso, hoy por hoy, se ha incrementado también el matrimonio infantil, que tampoco tenemos datos. Porque aquí, además, todo es percepción. Nada tenemos, ¿no es cierto?, tangible que nos pueda decir, así vamos, así estamos. Yo creo que esa falta de datos es muy conveniente en gobiernos, ¿no? Porque lo que no se mide no se mejora. Esa es la realidad que hoy por hoy estamos enfrentando las mujeres. A eso también hay que sumarle, Sibel, la violencia política. Cuando una mujer hace algo, se la critica. Cuando una mujer dice algo, se la critica. Cuando una mujer se embandera de una causa, por ejemplo, en el caso del aborto, en casos de violación, también se la critica. Si una mujer se postula a algún cargo público, también se la critica. Esos casos de violencia política, lejos de disminuir, se han incrementado y se han incrementado más en esta época. Esto también obedece a esta sociedad que tenemos, a esta sociedad llena de odio, llena de discriminación, de intolerancia. La participación política, Liceña, sigue siendo un desafío para las mujeres, además en un terreno dominado por los hombres, ¿no? Solamente, para tener un dato, solamente un 7% de las alcaldesas son mujeres en este país, a pesar del mandato de paridad, ¿no? La violencia de género en la vida política afecta a al menos 7 de cada 10 autoridades en este país. ¿Quién quiere ser político con un dato así? O sea, ser político, lanzarse a la política, digamos, o dar el salto, ¿no? Después de decir, voy a disputar el poder, porque para hacer también cambios hay que disputar ese poder, ¿no? Pero ¿quién quiere lanzarse cuando tiene todo en contra, cuando lo que va a sufrir es extrema violencia, y cuando se hacen los mejores esfuerzos por hacer las cosas, igual somos criticados, y más duramente que los hombres? Yo creo que la prefecta Pavón puede dar fe de esta situación, ¿no? Es que si hace, porque hace, o si no hace, porque no hace. ¿Y por qué llamo a colación a la prefecta Pavón? Porque hay algo que hay que recordar, y tenemos que además aprender a darnos cuenta cuando las cosas se hacen bien, son sus Guarmi Pichincha, ¿no es cierto? Que durante la pandemia significaron una respuesta importante en contra de la violencia y para acoger a las mujeres víctimas de violencia. Eso debe ser relevado, y si es que es un buen proyecto, debería ser replicado a nivel nacional. Sin embargo, como es mujer,
como además, ¿no es cierto?, hay ciertas resistencias, porque ahora el clivaje en este país, lastimosamente, es correísmo, anticorreísmo, todo es respuesta en ese sentido, y por eso disminuimos también el debate. Lastimosamente es así, ¿no? Y entonces no hacemos, y es conveniente, ¿no es cierto?, porque si no disminuimos el debate, no entramos a pelear y todo es correísmo, anticorreísmo, o correísmo, ahora lacismo, seguramente para estas personas, los políticos, es muy cómodo, porque no tienen que dar ninguna respuesta. Entonces yo creo que hay que hacer cambios profundos, y qué pena irme a la parte de la política en este tema, digamos, de la mujer, pero también cruza, la violencia política impide que personas probas, capaces, quieran lanzarse también a la política, a hacer la diferencia, porque se enfrentan a una situación muy complicada, muy difícil también de hacerle frente, ¿no? Fíjese usted, Sibel, a propósito de lo que mencionaba, sí, o sea, es parte de también, ¿no?, el debate. Lo que ha ocurrido no solo en torno a la prefecta de Pichincha, sino también a la alcaldesa de Guayaquil. O sea, lo que ha pasado con ella ha sido tremendo, y lo que hemos visto que le han hecho en redes sociales, incluso inmiscuyéndose en sus asuntos más personales, más íntimos, demuestra también la sociedad que hoy tenemos, ¿no? Y que en realidad damos un paso, retrocedemos 10, ¿no?, en tema de derechos de mujeres, lamentablemente. Así es. A mí, por ejemplo, en términos de la alcaldesa en particular de Guayaquil, me interesa saber lo que hace en su gestión pública, política. Lo otro no nos debería importar. Y sin embargo, ¿no?, la tachamos, tildamos, criticamos. La crítica que sucedió, y tal vez nos apartemos un poco del tema de las mujeres, pero la crítica que sucedió este fin de semana con el adulto joven que salió dando declaraciones respecto a su retorno a Ucrania, lo acabaron el ciberacoso, el bullying. Estamos frente a una sociedad extremadamente violenta, incapaces de apiadarnos del dolor ajeno, que hemos ya, si ustedes quieren, aceptado esta suerte de vulneraciones de derechos que vivimos y enfrentamos día a día, en donde las mujeres llevamos la peor parte, ¿no? Mujeres, niñas, niños, eso es cierto. ¿Cómo revertir esta situación? Un cambio en la cultura social en materia de violencia apremia, una crianza lejos de los estereotipos de género también, ¿no? Por eso yo decía, ¿cuándo vamos a hablar de todo esto? Una crianza positiva. ¿Cuándo vamos a dejar de confundir maltrato con disciplina? ¿Cuándo vamos, digamos, a tratar de verdad a disminuir los índices de violencia en nuestra contra mujeres me refiero, ¿no es cierto? ¿Cuándo? O sea, lastimosamente, este no es el mejor escenario. Estamos haciéndole frente a un gobierno que no se preocupa mucho por los derechos, eso hay que decirlo, ¿no? Tiene otros objetivos. Y cuando eso sucede, lastimosamente los grupos de atención prioritaria son los más afectados. Y en este caso, estamos viendo cómo estamos sufriendo los embates de esto las mujeres. Nuestra autonomía económica, por ejemplo, también se ve muy, muy apremiada, ¿no es cierto? Y no hay respuestas. Yo pregunto, y lo único que sí quisiera dejar en el imaginario de todos es, ¿qué pasa con esa exigibilidad de derechos? A ratos nos sentimos, como estamos sobreviviendo a la pandemia, no nos queda fuerza para protestar, pero resulta que si no tenemos cuidado vamos a terminar militando en contra de nuestros derechos. Así de grave. Entonces, creo que es importante que como sociedad comencemos a hacer esa exigibilidad, que no nos quedemos únicamente en el discurso, y que efectivamente, bueno, desde el movimiento de las mujeres siempre estamos en pie de lucha, ¿no? Porque sabemos que nada nos regalan y todo nos cuesta obtener. Así que ojalá este llamado, además, ¿no?, al gobierno local, al gobierno también central, sea un tirón de orejas para que hagan lo que deben. Y lo que deben hacer es proteger a los grupos de atención prioritaria con las mejores respuestas, ¿no? Eso es lo que se debería hacer. Lo otro es secundario. Yo digo, si la gente no tiene que comer, si las mujeres estamos sobreviviendo a la pandemia y nuestros hijos también, ¿de qué bienestar o de qué gobierno del encuentro estamos hablando, ¿no? Debería ser un llamado a la conciencia también de todos. Muchísimas gracias, Sibel, por esta radiografía que nos ha permitido realizar sobre cómo nos encuentra esta nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con todas estas aristas que usted ha mencionado. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias, Sibel, muy amable. A ustedes, muchísimas gracias.